Durante 3 años, el multimillonario Sebastián ignoró por qué su hijo autista señalaba obsesivamente hacia la ventana cada mañana. Hasta que la nueva empleada doméstica siguió la dirección de su dedo y descubrió el desgarrador secreto que cambiaría para siempre a esta familia rota. Antes de ver la historia completa, comenta abajo desde donde estás viendo y también dale like y suscríbete para más historias. Las 8 de la mañana llegaban puntualmente a la mansión Herrera como todos los días desde hacía 3 años. Sebastián Herrera ajustaba su corbata italiana frente al espejo del vestidor principal, sus movimientos precisos y mecánicos, perfeccionados por la repetición. A los 42 años, había construido un imperio inmobiliario que se extendía por toda Latinoamérica, pero su vida personal se había convertido en una serie de rutinas vacías. El sonido suave de pasos descalzos en el pasillo le recordó que no estaba solo en esa casa de 8 habitaciones. Mateo, su hijo de 6 años, caminaba hacia la ventana del salón principal como lo había hecho cada mañana desde que podía recordar. El niño, con sus grandes ojos oscuros y su cabello revuelto, se detenía siempre en el mismo lugar, presionaba su pequeña palma contra el cristal y señalaba hacia el jardín trasero. Sebastián suspiró mientras terminaba de anudarse la corbata. Los médicos habían sido claros, Mateo estaba dentro del espectro autista. No hablaba, apenas establecía contacto visual y tenía rutinas muy específicas que no se podían alterar sin provocarle crisis. La ventana era una de esas rutinas que nadie entendía. Buenos días, señor Herrera, saludó María Elena, el ama de llaves que llevaba trabajando con la familia desde antes del nacimiento de Mateo. Era una mujer de 50 años, eficiente y discreta, que se había acostumbrado al silencio que imperaba en la casa desde la muerte de Elena, la esposa de Sebastián. Buenos días, María Elena. ¿Cómo amaneció Mateo? Igual que siempre, señor. Desayunó bien y ya está en su lugar de la ventana. Sebastián asintió sin mostrar emoción. Había aprendido a desconectarse de esas pequeñas peculiaridades de su hijo. Al principio, los primeros meses después del diagnóstico, había intentado entender qué veía Mateo en ese jardín. Había contratado paisajistas, había cambiado las flores, había movido los muebles del exterior, pero nada alteraba la rutina del niño. Finalmente, se había rendido y había delegado el cuidado de Mateo en una serie de niñeras especializadas que duraban, en promedio, 6 meses antes de renunciar. La última había sido Jessica, una joven terapeuta que había durado apenas 3 meses. Había renunciado la semana anterior con una nota educada pero firme: el niño necesita más conexión emocional de la que yo puedo proporcionar como empleada. Sebastián tomó su maletín y se dirigió al salón para despedirse de Mateo, aunque sabía que el niño no respondería. Como todas las mañanas, encontró a su hijo parado frente a la ventana, con su pijama de rayas azules, señalando insistentemente hacia algo en el jardín que solo él podía ver. Mateo, dijo suavemente, acercándose por detrás. El niño no se giró, pero Sebastián notó que sus hombros se tensaron ligeramente. Papá se va a trabajar. María Elena está aquí contigo. El niño siguió señalando, emitiendo un sonido suave y gutural que Sebastián había aprendido a interpretar como una forma de comunicación, aunque no entendiera qué trataba de decir. La nueva cuidadora llega hoy, le dijo al ama de llaves antes de salir. Se llama Carmen. Que Mateo se acostumbre gradualmente a ella. Carmen Ruiz tenía 35 años y había cuidado niños toda su vida adulta. Había trabajado con familias humildes en su pueblo natal antes de mudarse a la capital, y había aprendido que cada niño tenía su propio lenguaje, especialmente aquellos con necesidades especiales. Cuando la agencia de empleos le ofreció el trabajo con la familia Herrera, había leído cuidadosamente toda la información sobre Mateo. Llegó a la mansión a las 9 de la mañana, después de que Sebastián se hubiera marchado. María Elena la recibió en la puerta principal y le hizo un breve recorrido por la casa. Es una casa muy silenciosa, le advirtió María Elena mientras subían las escaleras de mármol. El señor Herrera sale temprano y regresa tarde.
Mateo tiene sus rutinas muy marcadas y no le gusta que las alteren. ¿Qué tipo de rutinas? Bueno, todas las mañanas va a la ventana del salón y señala hacia el jardín. Se queda ahí por horas. Nadie sabe por qué lo hace. Carmen asintió, tomando nota mental. Había trabajado con niños autistas antes y sabía que sus comportamientos repetitivos generalmente tenían un propósito, aunque los adultos no siempre lo entendieran. ¿Puedo conocerlo? María Elena la condujo al salón principal, una habitación elegante con muebles de cuero y ventanales que daban al jardín trasero. Allí estaba Mateo, todavía en pijama, con su palma presionada contra el cristal, señalando hacia afuera con la otra mano. Carmen se acercó lentamente, sin hacer ruido. Se sentó en el suelo al lado del niño, a una distancia respetuosa, y siguió su mirada hacia el jardín. «Hola, Mateo», dijo suavemente. «Soy Carmen. Voy a cuidarte». El niño no respondió, pero Carmen notó que sus ojos se movieron ligeramente hacia ella antes de volver al jardín. Era más reconocimiento del que muchas cuidadoras recibían en su primer día. Carmen estudió el jardín cuidadosamente. Era hermoso y bien cuidado, con rosales, un césped perfecto y algunas estatuas ornamentales. Había una fuente en el centro y varios senderos de piedra. Pero no veía nada específico hacia lo que Mateo pudiera estar señalando. «¿Qué ves ahí afuera, pequeño?», murmuró, más para sí misma que esperando una respuesta. Para su sorpresa, Mateo emitió uno de sus sonidos guturales y señaló más insistentemente. Carmen siguió exactamente la dirección de su dedo y notó que no apuntaba hacia el centro del jardín, sino hacia la esquina izquierda, donde había un grupo de árboles altos. «¿Los árboles?», preguntó. «¿Es hacia los árboles que señalas?». Mateo la miró directamente a los ojos por primera vez, solo un segundo, pero fue suficiente para que Carmen sintiera que había tocado algo importante. Durante las siguientes semanas, Carmen estableció una rutina cuidadosa con Mateo. Respetaba su tiempo en la ventana, pero gradualmente comenzó a participar en esa actividad, sentándose a su lado y observando el jardín con la misma atención que él. Sebastián regresaba cada noche alrededor de las 8, cenaba solo en el comedor principal y revisaba informes de trabajo hasta tarde. Los fines de semana los pasaba en su oficina casera o atendiendo llamadas de negocios. Carmen notó que padre e hijo apenas interactuaban más allá de los saludos básicos. «¿Cuánto tiempo lleva el señor Herrera viviendo así?», le preguntó a María Elena una tarde mientras preparaban la cena. «Desde que murió la señora Elena hace 3 años», respondió el ama de llaves, bajando la voz. Era el amor de su vida. Cuando ella murió, él se cerró completamente. Mateo tenía 3 años entonces, y creo que el señor no sabía cómo lidiar con un niño tan pequeño y con necesidades especiales al mismo tiempo que procesaba su propia pérdida. ¿Cómo murió ella? Cáncer. Fue muy rápido, apenas 6 meses desde el diagnóstico. Los últimos meses fueron muy difíciles. Mateo era muy pequeño para entender lo que pasaba, pero sabía que su mamá estaba enferma. Carmen sintió una punzada de tristeza. Comenzaba a entender el silencio que dominaba la casa. Pero también tenía curiosidad sobre algo más. María Elena, Mateo señalaba hacia la ventana antes de que muriera su mamá. El ama de llaves se detuvo a pensar. No que yo recuerde. Esa costumbre comenzó después del funeral. Al principio pensamos que era parte de su proceso de duelo, pero ha continuado durante estos 3 años. Esa noche, cuando Sebastián regresó del trabajo, Carmen decidió intentar una conversación. «Señor Herrera, ¿podría preguntarle algo sobre Mateo?». Sebastián se detuvo en el pasillo, claramente sorprendido. Las anteriores cuidadoras habían mantenido interacciones mínimas con él. «Por supuesto. He notado que señala hacia una parte específica del jardín. ¿Ha intentado alguna vez caminar con él hacia esa área?». Los terapeutas dijeron que era mejor no alterar sus rutinas, respondió Sebastián de manera automática, pero Carmen notó una pequeña pausa,
como si la pregunta lo hubiera hecho pensar. Por supuesto. Solo me preguntaba si había algo especial en esa parte del jardín que él pudiera recordar. Sebastián la miró con más atención por primera vez desde que había llegado. ¿Qué quiere decir? Bueno, los niños con autismo a menudo tienen memorias muy específicas y detalladas. Si señala hacia el mismo lugar todos los días, podría ser porque ese lugar tiene un significado especial para él. Sebastián pareció considerar esta idea por un momento, pero luego sacudió la cabeza. No hay nada especial ahí. Solo árboles. Pero mientras subía las escaleras hacia su habitación, Carmen notó que sus pasos eran más lentos, como si estuviera pensando en algo. Al día siguiente, Carmen tomó una decisión. Después de que Sebastián se fuera a trabajar, le pidió a María Elena que la acompañara al jardín. Quiero ver exactamente hacia donde señala Mateo desde adentro, explicó. Se pararon en el salón, con Mateo en su posición habitual, y Carmen marcó cuidadosamente la dirección de su dedo extendido. Luego salieron al jardín y caminaron hacia esa área. La esquina izquierda del jardín estaba dominada por 3 árboles grandes y antiguos, un roble, un maple y un cerezo. El área bajo los árboles estaba cuidadosamente mantenida pero parecía menos utilizada que el resto del jardín. ¿Había algo aquí antes?, preguntó Carmen, estudiando el terreno. No que yo sepa, respondió María Elena. Pero yo no vivía aquí cuando el señor y la señora Elena se casaron. Solo llevo aquí 5 años. Carmen caminó alrededor de los árboles, buscando cualquier cosa que pudiera ser significativa. El césped estaba perfectamente cortado, pero notó que había una pequeña área irregular cerca del roble, como si algo hubiera estado ahí antes y hubiera sido removido. María Elena, ¿quién cuida el jardín? Don Alberto, el jardinero. Viene 2 veces por semana desde hace años. ¿Podría preguntarle si recuerda haber removido algo de esta área? Esa tarde, cuando don Alberto llegó para su trabajo rutinario, María Elena le hizo la pregunta. Era un hombre mayor, de unos 60 años, que había trabajado para varias familias adineradas en el vecindario. Así, dijo después de examinar el área bajo el roble. Aquí había un columpio. Un columpio muy bonito, de madera, con cuerdas gruesas. La señora Elena se sentaba ahí con el niño todas las tardes. Carmen sintió que su corazón se aceleraba. ¿Qué pasó con el columpio? El señor Herrera me pidió que lo quitara después del funeral. Dijo que era muy doloroso verlo todos los días. Lo guardé en mi garaje porque me pareció una lástima tirarlo. Era un trabajo artesanal muy bonito. Carmen miró hacia la casa y pudo ver la silueta pequeña de Mateo en la ventana, señalando hacia donde ellos estaban parados. Finalmente entendía. Don Alberto, el columpio todavía está en su garaje. Sí, señora. ¿Por qué? Carmen no respondió inmediatamente. Tenía una idea, pero necesitaba pensar cuidadosamente en cómo proceder. Esa noche, Carmen esperó a que Sebastián regresara del trabajo. Lo encontró en su oficina casera, revisando documentos bajo la luz de una lámpara de escritorio. Señor Herrera, ¿podría hablar con usted un momento? Sebastián levantó la vista, notando la seriedad en su voz. Por supuesto. Siéntese. Carmen se sentó en la silla frente al escritorio, respiró profundamente y decidió ser directa. Creo que sé por qué Mateo señala hacia el jardín. Sebastián dejó de escribir y le prestó toda su atención. Había un columpio bajo el roble. Su esposa se sentaba ahí con Mateo todas las tardes. Él está señalando hacia donde solía estar el columpio. El silencio que siguió fue tan profundo que Carmen pudo escuchar el tic-tac del reloj de pared. Sebastián se puso pálido y sus manos se cerraron en puños sobre el escritorio. ¿Quién le dijo eso? Don Alberto me contó sobre el columpio. Dijo que usted le pidió que lo quitara después del funeral. Sebastián se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana de su oficina, que también daba al jardín.
Era muy doloroso, murmuró, más para sí mismo que para Carmen. Elena se sentaba ahí todas las tardes con Mateo. Le leía cuentos, lo mecía suavemente. Era su momento especial juntos. Y Mateo lo recuerda. Pero tiene autismo. Los médicos dijeron que su memoria episódica estaba afectada. Los médicos no siempre tienen razón sobre todo, dijo Carmen gentilmente. Los niños con autismo pueden tener memorias muy específicas, especialmente sobre momentos que fueron emocionalmente significativos. Su hijo recuerda esos momentos con su mamá. Sebastián se giró para mirarla, y Carmen pudo ver lágrimas en sus ojos. Durante 3 años he pensado que era solo una manía más, una de esas cosas raras que hace. Nunca se me ocurrió que estuviera tratando de comunicarse con usted. Sebastián se sentó pesadamente en su silla, enterrando su rostro en sus manos. Soy un padre terrible. Mi propio hijo ha estado tratando de decirme algo durante 3 años y yo nunca le presté atención real. Carmen se acercó y puso una mano gentil en su hombro. No es un padre terrible. Es un padre que estaba sufriendo tanto que no podía ver el sufrimiento de su hijo. Pero todavía hay tiempo. Don Alberto conservó el columpio. Sebastián levantó la cabeza bruscamente. ¿Qué? Está guardado en su garaje. Dice que le pareció una lástima tirarlo porque era muy hermoso. La decisión no fue fácil para Sebastián. Esa noche se quedó despierto hasta muy tarde, caminando por la casa silenciosa, luchando con emociones que había mantenido enterradas durante 3 años. Finalmente, alrededor de las 3 de la mañana, tomó su decisión. Al día siguiente, por primera vez desde la muerte de Elena, Sebastián canceló todas sus reuniones de trabajo. Vamos a traer de vuelta el columpio, le dijo a Carmen durante el desayuno. Mateo estaba en su lugar habitual en la ventana, y Carmen notó que el niño había girado ligeramente la cabeza cuando escuchó la voz de su padre, algo que rara vez hacía. Don Alberto llegó esa tarde con una camioneta pequeña. El columpio había sido cuidadosamente cubierto y conservado. Era realmente hermoso, madera de cedro pulida, con tallas intrincadas en los lados y cuerdas gruesas de fibra natural. La señora Elena eligió este diseño especialmente, le dijo don Alberto a Sebastián mientras desataban el columpio. Dijo que quería algo que durara para toda la vida de Mateo. Sebastián tuvo que detenerse un momento para recomponerse. Instalaron el columpio exactamente donde había estado antes, bajo la sombra del roble grande. Carmen notó que Sebastián tocaba la madera suavemente, como si estuviera recordando. ¿Quiere que traigas a Mateo para que lo vea?, preguntó Carmen cuando terminaron. Sebastián asintió, pero parecía nervioso. ¿Y si no le gusta? ¿Y si lo perturba? Solo hay una manera de averiguarlo. Carmen fue a buscar a Mateo. Como esperaba, el niño estaba en la ventana, pero cuando lo tomó suavemente de la mano y le dijo ven, vamos afuera, él no se resistió como solía hacer cuando lo alejaban de su rutina. Caminaron lentamente hacia el jardín, Sebastián siguiéndolos a unos pasos de distancia. Cuando Mateo vio el columpio, se detuvo completamente. Por un momento que pareció eterno, el niño simplemente miró el columpio sin moverse. Carmen pudo escuchar la respiración acelerada de Sebastián detrás de ella. Entonces, lentamente, Mateo soltó la mano de Carmen y caminó hacia el columpio. Se acercó con cuidado, tocó la madera con sus pequeños dedos, y luego, para sorpresa de todos, se sentó en él. Carmen miró hacia Sebastián y vio que tenía lágrimas corriendo por sus mejillas. ¿Quieres que papá te mesa?, preguntó Carmen suavemente. Mateo no respondió verbalmente, pero miró directamente a su padre por primera vez en años. Sebastián se acercó lentamente, se posicionó detrás del columpio, y comenzó a mover a su hijo suavemente, como había visto hacer a Elena cientos de veces. Elena solía contarte cuentos aquí, murmuró Sebastián, su voz quebrada por la emoción. ¿Te acuerdas, Mateo? Para asombro de todos, Mateo emitió un sonido que Carmen reconoció inmediatamente,
no era su sonido gutural habitual, sino algo que sonaba casi como mamá. Sebastián se detuvo, temblando. Sí, susurró. Mamá. Mamá solía sentarte aquí. Los días que siguieron trajeron cambios que Carmen nunca había visto tan rápidamente en una familia. Sebastián comenzó a llegar a casa más temprano y cada tarde se sentaba con Mateo en el columpio. Al principio, los momentos eran silenciosos, pero gradualmente, Sebastián comenzó a hablarle a su hijo sobre Elena. Tu mamá te leía un cuento sobre un conejo que vivía en un jardín mágico, le contó una tarde mientras mecía suavemente el columpio. Era tu favorito. Mateo no respondía con palabras, pero Carmen notó que sus episodios de señalar hacia la ventana se habían vuelto menos urgentes. Ahora, cuando veía a su padre llegar del trabajo, el niño caminaba hacia la puerta trasera, esperando su tiempo en el columpio. Un día, Sebastián le pidió a Carmen que lo acompañara a una tienda de libros para niños. Quiero comprar algunos de los cuentos que Elena solía leerle. Encontré la lista en su diario. Carmen se sintió conmovida por el cambio en este hombre que había conocido como alguien frío y distante. En la librería, Sebastián eligió cuidadosamente varios libros ilustrados. Carmen notó que uno de ellos era efectivamente sobre un conejo en un jardín mágico. Esa tarde, cuando llegó a casa, Sebastián se sentó en el columpio con Mateo y comenzó a leer. Había una vez un pequeño conejo llamado Pedro que vivía en el jardín más hermoso del mundo. Carmen observaba desde la ventana de la cocina y vio algo extraordinario. Por primera vez desde que lo conocía, Mateo se acurrucó contra su padre mientras escuchaba el cuento. 3 meses después del regreso del columpio, Carmen notó que Mateo había desarrollado una nueva rutina. En lugar de señalar hacia la ventana todas las mañanas, ahora caminaba directamente hacia la puerta trasera después del desayuno, esperando que alguien lo llevara al columpio. Sebastián había reacomodado su horario de trabajo para estar en casa cuando Mateo despertaba de su siesta vespertina y había convertido su tiempo en el columpio en el momento más importante de su día. Una tarde de sábado, mientras Carmen preparaba la merienda, escuchó algo que la hizo dejar caer la taza que estaba lavando. Una voz pequeña y clara que venía del jardín había dicho, «Más». Carmen corrió hacia la ventana y vio a Sebastián con los ojos muy abiertos, mirando a Mateo con asombro. «¿Dijiste, más, hijo? ¿Quieres que sigamos meciendo?» Mateo lo miró directamente y repitió, «más». Era la primera palabra que había pronunciado en 3 años. Carmen salió corriendo al jardín, lágrimas de alegría corriendo por sus mejillas. Habló. Sebastián, habló. Sebastián estaba llorando sin ningún pudor, abrazando a su hijo en el columpio. Sí, mi amor. Más. Podemos mecer más tiempo. Desde ese día, las palabras de Mateo comenzaron a regresar gradualmente. Primero fueron palabras simples, papá, agua, libro. Pero cada nueva palabra era celebrada como un milagro en la casa Herrera. Los terapeutas que vinieron a evaluarlo quedaron asombrados por su progreso. Es extraordinario, le dijo la especialista en autismo a Sebastián. Los niños que han estado no verbales tanto tiempo rara vez recuperan el habla tan rápidamente. ¿Qué ha cambiado en su entorno? Sebastián miró hacia el jardín, donde Mateo estaba sentado en su columpio, hojeando un libro. Encontramos lo que estaba tratando de decirnos. 6 meses después del regreso del columpio, la casa Herrera había cambiado completamente. La atmósfera de silencio había sido reemplazada por el sonido de risas, conversaciones y, ocasionalmente, las preguntas incesantes de un niño de 6 años que estaba descubriendo el poder de las palabras. ¿Dónde está mamá?, preguntó Mateo una tarde mientras él y Sebastián se mecían en el columpio. Carmen, que estaba cerca regando las plantas, se detuvo para escuchar la respuesta. Era la primera vez que Mateo hacía esa pregunta directamente. Sebastián respiró profundamente y miró hacia el cielo. Mamá está en el cielo, hijo. ¿Pero sabes qué? Ella puede vernos aquí en el columpio.
Ella sabe que estamos juntos. Ella me ve leer. Sí, te ve leer. Y estoy seguro de que está muy orgullosa de lo bien que lo haces. Mateo consideró esto seriamente. ¿Puedo contarle sobre Carmen? Sebastián sonrió y miró hacia Carmen, quien se había convertido en mucho más que una cuidadora. Se había vuelto parte esencial de su pequeña familia. Por supuesto. Cuéntale sobre Carmen. Mateo miró hacia el cielo con la seriedad que solo los niños pueden tener. Mamá, Carmen es muy buena. Me enseña palabras nuevas y hace galletas. Papá está más feliz ahora. ¿Tú también estás feliz? Carmen tuvo que alejarse un momento para recomponerse. En pocos meses, había visto a una familia rota encontrar su camino de regreso hacia el amor. Esa noche, después de que Mateo se fuera a dormir, Sebastián se acercó a Carmen en la cocina. Carmen, hay algo que quiero preguntarte. Ella levantó la vista de los platos que estaba secando. Mateo y yo hemos estado hablando. Bueno, principalmente yo he estado hablando y él ha estado escuchando con mucha atención. Queremos preguntarte si te gustaría, si considerarías quedarte con nosotros permanentemente. No como empleada, sino como familia. Carmen sintió que su corazón se saltaba a un latido. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que Mateo te ama, y yo, bueno, me he dado cuenta de que tú también te has vuelto muy importante para mí. No estoy seguro de cómo habríamos encontrado nuestro camino sin ti. Carmen puso la toalla sobre el mostrador y se acercó a él. Sebastián, yo también los amo a ustedes dos. Esta se ha convertido en mi familia también. Un año después, en una tarde dorada de primavera, 3 personas se sentaban bajo el roble en el jardín de la familia Herrera. Sebastián mecía suavemente el columpio donde Mateo estaba sentado, mientras Carmen leía en voz alta de un libro nuevo. Y el conejo Pedro aprendió que a veces, cuando perdemos algo importante, lo que realmente necesitamos es encontrar una nueva manera de ser felices, leyó Carmen. Como nosotros, dijo Mateo con la sabiduría simple de un niño de 7 años. Perdimos a mamá, pero encontramos ser felices de nuevo. Sebastián sintió las lágrimas familiares, pero ya no eran lágrimas de dolor sino de gratitud. Exactamente como nosotros, hijo. Mateo se bajó del columpio y corrió hacia Carmen, trepándose a su regazo. Carmen, ¿tú vas a ser mi nueva mamá? Carmen miró hacia Sebastián, quien asintió con una sonrisa. Si tú quieres, mi amor. Mateo se bajó del columpio y corrió hacia Carmen, trepándose a su regazo. Carmen, ¿tú vas a ser mi nueva mamá? Carmen miró hacia Sebastián, quien asintió con una sonrisa. Si tú quieres, mi amor. Sí quiero. Pero también quiero que la mamá del cielo sepa que ella sigue siendo mi primera mamá. Por supuesto, dijo Carmen, abrazándolo fuerte. Ella siempre será tu primera mamá. Yo solo voy a ser tu mamá de ahora. Sebastián se acercó y abrazó a los dos, mirando hacia el cielo donde las primeras estrellas comenzaban a aparecer. Elena, murmuró silenciosamente, gracias por enviarnos a Carmen. Gracias por el columpio. Gracias por enseñarnos que el amor no se termina, solo encuentra nuevas formas de crecer. En la casa detrás de ellos, María Elena observaba por la ventana de la cocina, limpiándose sus propias lágrimas. Después de tantos años de silencio, la casa finalmente estaba llena de vida otra vez. Mateo se levantó del regazo de Carmen y caminó hacia el columpio. ¿Pueden mecerme juntos?, preguntó. Sebastián y Carmen se posicionaron uno a cada lado del columpio y comenzaron a mecerlo suavemente. Mientras la tarde se convertía en noche y las luciérnagas comenzaban a bailar entre los árboles, los 3 se dieron cuenta de que habían encontrado algo que parecía imposible, una segunda oportunidad en el amor, construida sobre la base sólida del primer amor que nunca se había perdido realmente. El columpio siguió meciéndose suavemente bajo las estrellas, llevando en sus movimientos todas las promesas del mañana y todos los recuerdos preciosos del ayer.
mientras una familia que se había perdido finalmente se encontraba a sí misma de nuevo. 5 años después, el jardín de la familia Herrera había crecido y cambiado. Había una pequeña casita de juegos junto al roble, y flores nuevas que Carmen y Mateo plantaban cada primavera. El columpio seguía allí, más usado que nunca. Mateo, ahora de 12 años, había progresado más allá de todas las expectativas médicas. Hablaba claramente, asistía a una escuela regular con algunos apoyos especiales y tenía amigos que venían a jugar en el jardín. Sebastián había aprendido que el éxito real no se medía en cifras de negocio sino en risas de niños y cenas familiares llenas de conversación. Y Carmen había aprendido que a veces, cuando ayudas a una familia a sanarse, también sanas partes de ti mismo que no sabías que estaban rotas. Pero lo más importante era que todos habían aprendido que el amor tiene muchas formas y que cuando una familia se rompe, puede reconstruirse de maneras más hermosas de las que jamás imaginaron. El columpio siguió meciéndose, llevando en sus movimientos la historia de una familia que había aprendido que escuchar con el corazón es la forma más importante de comunicación y que a veces las respuestas que buscamos están justo frente a nosotros, esperando a que prestemos atención.